estaba yo un día, llegué a una iglesia así pequeñita como esta, así como todos ustedes, yo cojo una silla para sentarme, ¿no? Y de repente, como todos, cuando llega primera vez, lo que uno que hace es pues que se sienta ya al final, ¿no? y yo avergonzada porque había dos personas en mi trabajo y llego me voy así escondiéndome y como si ir a la iglesia fuera un pecado, ¿no? Uno se avergüenza la primera vez, ¿verdad? A muchos le había pasado esto, ¿no? Y me siento y por primera vez en mi vida yo me quedé tan quietecita que nada me distrajo. Yo venía cargado de muchos problemas y como pues no todos llegan que está feliz y dice, ay, estoy feliz y me voy a la iglesia. Nadie, ¿verdad? Todos llegan con dolor, ¿no? Mayormente. Y yo llegué así. Me siento al final y escondida de que me vieran esas personas. Y de repente cuando me estoy atenta escuchando la palabra de Dios, el hombre de Dios hablaba al frente y yo por primera vez me quedé tan quietecita. Te juro que me había olvidado hasta de que si respiraba o no. Y yo lo único que decía, mientras el hombre predicaba, yo decía, no me voy de este lugar si no hablo con ese hombre que está ahí al frente mío. No me voy de este lugar si no hablo, porque yo sabía que había palabra de vida en él. Había palabra de vida que porque yo estaba muerta. Viste que la vida se rige por tres áreas, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿verdad? Si te falta salud o te falta trabajo, pues si hay dos que te quedan todavía, con eso vas tirando, ¿no es cierto? Pero si te faltaran los tres, ¿qué harían? Ya no tendría sentido la vida, ¿verdad? Y pues así llegué yo, mis tres áreas de mi vida destruida totalmente. La salud, puedo decirles que desde nacimiento ya yo llevaba un mal de los huesos, que alguna vez les conté, que los médicos ya no encontraban en mi sanidad, ¿vale? Caminé en muchos médicos, curanderos y toda la cuestión, como se acostumbra allá en Latinoamérica, con la ignorancia, ¿sabe? Y yo de muy pequeña era una carga para mi madre. Pues la salud, hasta los 36 años, Satanás me estuvo azotando con esa enfermedad hasta que yo descubrí al Señor, ¿vale? Dinero, pues no tenía nada. Lo poco que había construido se había destruido. Yo quedé en nada, quedé en la calle, totalmente destruida y pues, y ni siquiera para decir, pues no tengo dinero, pero tengo salud, ¿no? Y voy a trabajar. Y todo eso me carcomía la cabeza. Y en el amor, pues la vida sentimental por los suelos. Mi matrimonio se había destruido totalmente y es ahí donde a uno más le duele, ¿no? La vida sentimental, el corazón. Yo sufrí bastante con eso. Fue como un proceso, una terapia para poder reconstruir mi vida. Y eso era que me llevó, y yo sentada ahí atrás y digo, no me voy de este lugar, no hablo con ese hombre. Yo tengo que hablar con ese hombre. Y era así pequeñita la iglesia, unas cuantas personas. Cuando termina la reunión, yo paso adelante y ya me habían ganado como 10 personas. No era la única, ¿sabes? No era la única. Y bueno, pues dije, no me voy de aquí, me quedo hasta el final. Y me quedé, fui la última. ¿Saben a qué hora salí de ese lugar? Yo salí a la 1 de la madrugada, ya tirando para el otro día. Fui la última, pero yo tenía una necesidad tan grande y dije, pues yo me quedo aquí. Me quedé solo con ese hombre, los dositos ahí solitos, y cuando me acerco a él, no me quedó otra cosa y yo me puse a llorar, pero a llorar un mar de lágrimas. Y le digo, y me dice él, muchacha, ¿cuál es tu nombre? Y yo no podía ni hablar, no podía ni hablar. Y me vuelve a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Dime. Y yo lloraba y lloraba porque no podía ni hablar y me dice, tranquilízate, que el Señor, el Espíritu Santo de Dios te está consolando. Y cuando me dijo esa palabra yo me puse peor, porque imagínate, nunca en mi vida había escuchado esa palabra, que alguien viene a consolarme porque me hacía falta. Y me dice, está consolando. Y dije, no, y yo estaba sentada y me dice, ¿qué te pasa? Cuéntame, muchacha, me dice. Y yo le digo, mi marido se ha ido. Yo empiezo a llorar, ¿no? Como, mira, es que pasan los años y tú te acuerdas, digo, qué estupidez, ¿no? y contándole a un extraño, ¿sabes? y me dice, pues bueno,
Y cuando él empieza a abrir su boca, para mí yo me quedaba así, quietecita. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y me dice, muchacha, y cuéntame, ¿qué te ha pasado? Me dice así. Y le cuento, ¿no? Las cosas como era. Y de repente, cuando él empieza a hablar, yo me desconecto del mundo totalmente. Para mí no existía si había sillas o había alguien. Mira, no había nada, nada, nada. Él hablaba y a mí me traspasaba esa palabra en mi alma. Y cuando de repente me dice, todo lo que tú me has contado, me dice, vale, ahora quiero que tú veas a tus padres. Cuéntame cómo son tus padres, me dice. Cuando me dice eso, yo veo ahí a mis padres, a mi madre, y empiezo a contarle, ¿no? Veo así. Era como una hoja grande que se hace como esos pergaminos antiguos, ¿viste? Que al final se enrolla así. Y empieza y cuenta. Y él me preguntaba y me dice, ¿qué? Cuéntame cómo es tu madre, tu padre, cómo es su vida de ellos. Si tu madre se ha casado o solamente está juntada, si es su único esposo o tiene otro, así como adivino, me decía. Y yo le digo, y cuando me decía, yo miraba la historia de mi madre, miraba la historia, ¡ay, santo Dios! Lloraba viendo eso. Y me dice, ahora quiero que veas a todos tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 7. No, en ese entonces éramos 9. Y entonces 9, pues quiero que veas la vida de todos tus hermanos, cómo están. Yo miraba, se terminaba la hoja, otra hoja, ahí. Me dijo, quiero que veas a toda tu familia, cómo es su vida de ellos, quiero que lo veas. Y yo lo miraba y en eso hasta una hoja veo ahí, la otra hoja que veo a una tía, que siempre mi madre decía, esta tu tía viene a hacer chismosería nada más. Me decía así, siempre, todos los días llegaba esa tía. La veo a esa tía que murió amputada de las piernas por diabetes, ¿sabes? La veo a esa tía que ni me imaginaba y veo a los hijos de ella, a mis primos, a todo en ese libro así. Y yo empecé a llorar y yo decía, ¿a qué he venido aquí? Si ya estaba yo sintiéndome muerta y peor me destrozaba la vida viendo a mi familia cómo estaba. Y el hombre me dice, una maldición te ha alcanzado. ¿Qué? Le digo, y lloro y lloro y lloro. Y me dice, el espíritu que ha trabajado en tu madre, que no le ha dejado tener un solo marido, que ha hecho a tus hermanos lo mismo. Yo miraba a mis hermanos, un esposo, otro, otro. ¿Qué es esto? Dije yo así. Y me dice, ese mismo espíritu ha trabajado en tu madre, en tus abuelos, y fue arrastrando hasta tus hermanos y toda tu familia, y ha llegado a ti, me dice así. Y ahí es donde me abre Éxodo 34:7. Por eso les dije, escríbanlo en la tabla de su corazón, porque no hay lápiz y papel aquí, ¿vale? Escríbanlo. 34:7, donde dice, el Señor, Dios, alcanzará la iniquidad de los padres sobre los hijos de sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando me dijo eso, y él me dice, ¿tú quieres que ese mismo espíritu trabaje en la vida de tu hijo? Cuando me dijo eso, como una madre se pone cuando te dicen que alguien va a atacar a tus hijos, para los que son padres, ¿sabes? Yo dije, ¿qué? Dije, no, yo no quiero, le dije, porque veía esa lista horrible, y dije, no quiero eso. Pues muchacha, me dice así, ¿tú quieres que tu vida cambie, que sea diferente la historia de tu vida de hoy en adelante? Sí, pastor, yo quiero, le dije, yo quiero, le dije. Y me dice, pues bueno, muchacha, me dice, ¿qué debo hacer? Dime, pastor, ¿qué hago? Le dije, ¿qué hago? Le dije, yo no quiero esa vida que toque a mis hijos y a los hijos de mis hijos, no, le dije. Y me dice, me lleva a Josué 1:8, escríbelo, escribe en la tabla de su corazón. Me lleva a José, me dice, meditarás sobre este libro de la ley de día y de noche. Harás conforme a todo lo que está escrito en ello para que te vaya bien en todo tu camino. Yo lo hago, le dije, yo lo hago. Y me dice, pues bien, muchacha, dime qué más debo hacer. Dime, pastor, le dije así. Estaba tan decidida porque, imagínate, mis 3 áreas de mi vida destruidas, yo necesitaba algo nuevo. Y me dice, te tendrás que poner la armadura de Dios para que tú pelees contra todo esa chanza del diablo. ¿Y cuáles son las armaduras? Me dictó. Efesios 6:10, escríbenlo. y
Y me dice, te vas a poner esta armadura todos los días, no solo una vez, todos los días, porque mientras tú descansas, Satanás no descansará. Te levantas a la mañana, te acuestas con tu armadura, me dijo así. Y guarda esto, porque aquí es el campo de batalla. Y yo atenta, y le dije, lo hago. Yo no llevé lápiz ni papel, lo guardé aquí de memoria hasta hoy en día, ¿vale? Yo salí de ese lugar totalmente transformada. Yo dije, las cosas serán diferentes. Y él me dijo, desde hoy en adelante, muchacha, tu vida será diferente. Y yo creí en esa palabra, lo creí en mi corazón. Me hizo la oración de fe, recibí a Jesucristo y me fui así totalmente transformada. Parecía que se me habían quitado como 10 kilos de mi espalda que yo cargaba. ¿Sabes? A la 1 de la mañana estaba todo silencio, yo feliz cantando en la calle. Me iba a tomar mi autobús, llegué a mi casa ese día, pero estaba tan enfadada como la ignorancia de la vida, a dónde me había arrastrado esa maldición. Llegué a mi casa y limpié mi casa, eran la 1 de la madrugada y yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana para irme a coger el primer tren. Ese día yo llegué a mi casa, no dormí nada y empecé a limpiar y yo agarré y ese primer día yo tomé autoridad ante todo principado y potestad del diablo. Y le dije así, Satanás, te vas de mi casa ahora, yo no te quiero aquí. Mi vida ya no te pertenece, mi vida le pertenece a Jesucristo. Te vas ahora, agarras todos tus chivas y te largas. Te larga Satanás. No sabes cómo le odiaba. Yo sé que Satanás me odia a mí también, porque un potencial tan grande como hay aquí, él sabe lo que ha perdido. Él sabe y él no va a querer, jamás te va a querer soltar. Él, como está condenado, quiere que todos estén condenados, juntos con él. ¿Vale? Y yo peleé así, y meditaba en la palabra, todos los días iba creciendo yo espiritualmente. Para mí no había nada, no había temor, se me había ido el temor hasta hoy en día. Nunca el temor me acechó. Yo creo que el temor lo puse debajo de mis pies y ese se rindió. Pero habían otros espíritus que aún siguen trabajando, según siguen acechando. Pero yo firme en la palabra de Dios. ¿Vale? Yo firme en la palabra de Dios, continué, y un día, el Señor me lleva a su palabra. Y a eso es donde yo quiero llegar ahora. Por favor, ponme este versículo que también quiero que lo tomen mucha atención y que lo escriban en su corazón. Dice, Apocalipsis 20:12, ¿no? Muchos dicen, no, el Apocalipsis, Dios mío, aquí van a hablar de muerte. Pero aquí van a tomar vida ustedes, ¿vale? Van a tomar vida, porque esto a mí me hizo despertar. Dice, vi a los muertos tantos, grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. ¿Vale? Pónmelo en el 13, por favor. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Dice la muerte y el Hades, ¿no? En el griego dice que el Hades es un lugar de oscuridad. La muerte es un ser espiritual, un ángel de las tinieblas que pide tu vida. Cuando la persona no tiene a Cristo, ese espíritu los tiene atado. Ese quiere llevarle a ese lugar. Cuando nosotros morimos, ellos te llevan, en ese lugar te tienen reservado para el día del juicio. ¿Vale? Y cuando dice arriba, los libros se abrieron. Cuando yo vi este mensaje, cuando el Señor me lleva esta palabra, yo vi ese libro que yo había visto el primer día cuando llegué delante de ese hombre de Dios. Pero yo me preguntaba, Señor, le digo, ¿por qué yo vi solamente ese libro y no vi el otro libro? Porque mi vida estaba muerta, totalmente muerto, y Satanás tenía escrito mi nombre en ese libro y toda mi familia. Yo no puedo pelear por toda mi familia, puedo hacer una oración por ellos, pero dice que la libertad es personal, ¿no? Es personal, pero sí puedo pelear
¿Qué le dijo Abraham a Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela, coge tu familia y te vas. ¿Quién es tu familia? Es tú y tus hijos, tu marido y tus hijos. Pero si no tienes marido como yo, pues coge a tu hijo y te vas, te vas a donde Dios te manda, ¿no? Entonces a mí me tocaba pelear aquí. ¿Por quién? Por mi familia, que era de mí para abajo, y por toda mi generación. Aquí los libros estaban abiertos, pero dice que se abrió otro libro. El libro de la vida, dice que el ángel de luz tendrá los libros. El día que nosotros partamos de este mundo, va a haber 2 libros, o más de 2 libros, porque de libros de muerte hay muchos, pero libro de vida hay uno. Y se abrirán los libros. Y cuando yo llegue ese día, todos estarán en la fila y de repente todos van a querer llegar donde está el ángel de luz. Nadie va a querer ver a Satanás aquí con semejante libro escrito todos los nombres, ¿no? Y todos tenemos esa ilusión de llegar un día al cielo. Y de repente vas y llegas y dice, ¿cuál es tu nombre? Te va a preguntar el ángel de luz. Ah, yo soy Ana. Ana, a ver, vamos a buscar a Ana. Buscamos a Ana, Ana, no está Ana, no estás aquí, no estás. Aquí solamente veo a Alberto, a Carmen Mari. Sí, ahí debo estar, ahí, porque ellos son de Café con Dios. Yo también estaba ahí. Pero si me van a juzgar según mis obras. Si yo no estoy aquí, me va a decir el ángel de Dios, anda, ve, allá debe estar tu nombre. Y eso va a ser triste, muy triste, porque todos de Café con Dios me verán aquí. Ana. Y tú tristemente. ¿Por qué? Porque no meditaste sobre el libro de la ley. La gente piensa de que solo los domingos, buen cristiano, ¿no? Y los otros días. La juventud, Satanás trabaja aquí. Yo era joven. ¿Cómo me tuvo Satanás? Abran sus ojos, gente, abran su entendimiento. Tienen que meditar todos los días para que ustedes puedan vencer al enemigo. Si no hay oración, no doblas rodilla, Satanás va a bailar contigo en la alabanza. Así va a ser. Pero si yo, desde el primer momento que yo acepté a Jesucristo, medité sobre el libro de la ley, yo estoy 100% segura que ese nombre se borró de ahí y se pasó aquí donde está el libro de vida. Y el Señor está preparando morada para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y así será. ¿Es esto lo que yo quería compartir con ustedes? Pues espero que hayan tomado atención y pues que de hoy salgan ustedes con la armadura de Dios. Pónganse la armadura, gente, no se la quiten para nada, ni para ir al baño. Pónganse la armadura y van a ver que ustedes van a vencer. Usen la autoridad, palabra de fe, palabra de convicción. Yo a Satanás no le dejo pasar de una línea. Y Dios me ha mostrado que Dios obra en mi vida. ¿Por qué? Por mi fe, porque Él me ha dado autoridad, porque dice, les he dado autoridad a mis hijos, no a los no hijos, a sus hijos. Si ustedes se sienten hijos de Dios, tienen que tomar autoridad. No dicen, ay, por favor, ora por mí. Pero Dios no te ha dado boca a ti para orar. Ay, por favor, ora. Es que es el colmo. Yo oro por la gente, pero mi oración no es suficiente. Tú tienes que tomar actitud. Tienes que tomar actitud. Tú tienes que ir a orar por otras personas, no que oren por ti. ¿Y dónde está el cristiano entonces? Si vas a estar como los católicos, perdón si hay católicos aquí, solo esperando los domingos. No, yo voy a misa, pero su vida sigue igualito de siempre. ¿No es cierto? Entonces, gente, pues, que Dios me los bendiga y pónganse la armadura. Y escriban en la tabla de su corazón. ¿Qué le dijo Abacú a Dios? Me subiré a la torre más alta y esperaré la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios llega. Aunque pareciera que tardare, no tardará. Va a llegar. Ustedes crean firme. Ay, no, el Señor no me responde. Ya han pasado 5 o 6 años y no me ha respondido. Mejor tomo otro camino. No. Yo he orado por mi familia 17 años y solo uno se ha convertido. ¿Cuántos años más tengo que orar por todo ese listón de familia que tenía maldecidos? Tengo que seguir orando, gente, porque no sabemos cuándo va a llegar Jesucristo. Así que ustedes, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, gente. Les doy muchas gracias.